Hola, el día de hoy, 15 de septiembre del año 2025, vamos a hacer un videito. Realmente no tenía muchas ideas, pero penitas. Se me ocurrió hacer un video en ASMR recordando en estas fechas patrias, en estas, como pueden escuchar, hay cohetes. Es normal, ¿no? En estas fechas, pero bueno, el punto es de que quiero hablar de un personaje, de una persona, de un compositor que debe de ser recordado por mucho, mucho tiempo más. Una persona que marcó los años de los 50, de los 60 con sus canciones. Una persona que si le preguntas a tu abuelo o a tu papá, muy probablemente lo conoce y muy probablemente le gustaban sus canciones. Es una persona que componía canciones muy buenas, canciones muy mexicanas, canciones relatando, describiendo los típicos tradiciones, el folclore mexicano, sobre todo de esas épocas, pero que aún hoy en día se siguen haciendo, que es muy de nosotros, muy de los mexicanos, muy de nuestro día a día. Y él es nada más y nada menos que Chava Flores, Salvador Flores, un compositor que empezó su carrera por ahí de los años 50, cuando sacó su primera canción, que fue 2 horas de balazos. Grabó con Pedro Infante, estuvo conviviendo con mucha gente, muchos comediantes, también actores, grandes talentos de la época de oro del cine mexicano. Pedro Infante, El Loco Valdés, etcétera. Fue una persona que hoy en día, sobre todo entre los jóvenes, no es muy conocida o realmente casi nada conocida. Y es normal, ¿no? Porque pues es una persona de los años 50 que tuvo su carrera, su, su apogeo por aquellos años 50, 60. Y es una persona que es muy recordada por muchos mexicanos que crecieron con sus canciones, que la escucharon, etcétera. Pero hoy en día, desafortunada y lamentablemente, no es conocido, no es reconocido, a pesar de que aportó demasiado a lo que sería nuestra cultura, eh, sobre todo describiéndola con sus canciones. Salvador Flores, Chava Flores, nace un 14 de enero del año 1920 en la Ciudad de México. Eh, Fue su primera canción, pues no, realmente no lo sé, pero cuentan que durante sus primeras canciones, La Tertulia, 2 horas de balazos, etcétera, La Interesada, etcétera, fueron agarrando mucha famita en los primeros años. Cuentan que fue un gran éxito total en los años 50. Sus canciones, para el que no lo conozca, para el que quiera conocer más de Chava Flores, todas sus canciones pues están en Spotify, en YouTube, etcétera. Eh, Chava Flores, hay que hacer aquí un hincapié en lo importante que es y que debería ser recordado así como los grandes de aquella época, que en verdad es difícil porque por ejemplo gente como Tintán, como Pedro Infante, como Cantinflas, son personajes, son personas que no son tan reconocidas por la generación de ahora, ¿me entiendes? O sea, si no naciste por esos años, si no viste sus películas en la tele, etcétera, es muy difícil que lo conozcas, porque hoy en día pues prácticamente no se habla de ellos, prácticamente no se ha hecho nada ni se hace pues prácticamente nada de ellos, como por ejemplo en el Chavo del Ocho, todos hemos visto eso y es parte de México, pero también el Chavo del Ocho lo han repetido, vamos, hasta hoy en día lo siguen pasando, ¿sabes? También las películas de Cantinflas y Pedro Infante, pero esas solo creo que por los fines de semana y punto. Chava Flores tiene canciones tan buenas, tan graciosas, tan creativas, con
Ciudad de México, como eran unos 15 años, como era una boda, pero también tenía canciones de desamor, también tenía canciones de amor, también tenía canciones de algunas otras tristes, otras más graciosas. Te sacaban una sonrisa sin duda alguna con su creatividad, con lo original que era. Era una persona auténtica, una persona única y que sin duda alguna debería ser recordada por muchísimo, muchísimo tiempo más por todos los mexicanos. Si escuchan sus canciones, ya no tan solo los lleva a un viaje al pasado, ya no tan solo los lleva a conocer lo que eran los años 50, lo que era el México de antes, que también tiene una canción sobre eso, el México de antes, cuando él contaba cómo era el México cuando él era niño, es decir, a partir yo creo que de 1926, 25 en adelante hasta 1930 y algo supongo. No sé muy bien, pero si era cuando era niño, pues échale cuentas, nació el 14 de enero de 1920. Entonces, a partir de ahí, ¿me entiendes? Cuenta cómo era el México de antes cuando era niño, cómo era el México de los años 50, cómo era inclusive la forma de hablar, la forma de expresarse, ese lenguaje de antes que se ha perdido durante el tiempo y que lo podemos también ver reflejado en El Chavo del Ocho, en Tintán, en Pedro Infante, etcétera. Mucho de este folclore, de este México antaño, de este México de, como diría, retro, se ve reflejado en sus canciones de una manera impresionante, una manera de fluir, de expresar, de rimar, de hacerte sacar una sonrisa, de reflejar cualquier cosa que cualquier mexicano, cualquier persona se siente identificada con sus canciones, con al menos una de sus canciones. Vas a decir, sí, yo pasé por eso, sí, yo también pensé eso, sí, es muy normal del mexicano, yo también hago eso, ¿me entiendes? Yo también digo eso. Es sin duda alguna una persona que debe ser, y no me canso de decirlo, perdón, que debe ser recordada por mucho tiempo. Si eres mexicano, te invito a que escuches varias de sus canciones. De verdad no te vas a arrepentir y son canciones que se te pegan, que se te quedan y que nunca pasan de moda. Son canciones que te van a seguir gustando por más y más y más que las escuches, por más que sean de hace décadas. Son canciones que deben de trascender, que deben de estar hoy en día también en el día a día del mexicano, que deben de ser recordadas, que se debe de abrir un museo recordando a estas leyendas de la historia de México, ¿no? Sin duda alguna, Chava Flores dejó canciones muy bonitas, dejó canciones muy buenas. Creo que hay una canción que se llama, no creo que no más bien, hay una canción que creo que se llama Mi México o México, algo por el estilo, algún título así, que es una canción súper, súper bonita, que habla de eso, de México, de cómo es en México, etcétera. Y termina con una frase que a mí me gusta un montón, que dice, pues México es una casita preciosa y bonita, donde vive Dios. Es una canción maravillosa, es una canción que al principio a lo mejor y no te gusta tanto, pero conforme vas escuchando y te vas dando cuenta de su letra, es una canción muy cortita igualmente, pero te das cuenta de su letra. Expresa tanto en esa canción, con tan poquito tiempo y tan poquitas letras, que te hace sentir muy bonito, que sin duda alguna te lleva a dar un punto de vista, una forma de pensar que es muy linda, que de verdad es mágico escuchar una de sus canciones. Y se me ocurrió hacer este video ya que es alguien al cual a mí me gusta un montón lo que hizo. Me gusta un montón su manera de ser, su manera de expresarse. Era muy carismático sin duda alguna. Y siento que en estas fechas en las que nos sentimos orgullosos y festejamos México y todo esto, creo que también es importante conocer ya no tan solo la historia de México,
a grandes rasgos, ¿me entiendes? Eh, ¿Quién fue, no sé, pon tú, los mejores actores o cantantes, lo que tú quieras, de la época de oro cine mexicano? Pedro Infante y Jorge Negrete, punto. Es, ¿sabes? A muy grandes rasgos, ¿me entiendes? O sea, hubieron mucho más, eh, muchísimas más actrices, actores de esa época, eh, que realmente no sabemos ni quiénes son, ni quiénes fueron, ¿no? Por ejemplo, los niños héroes, ¿no? El grandioso, este, mito, no tanto, pero sí toda la toda la historia, ¿sabes? Que se hizo detrás de los niños héroes. Que no fueron los únicos, ¿me entiendes? O sea, no fueron los únicos que pelearon, que dieron su vida por la patria, que la defendieron, etcétera. Había mucha gente más que hoy en día es poco conocida, como los niños héroes, ¿no? Que los niños héroes son muy conocidos, pero hay otra gente que fue igual de importante, igual de heroica, que a lo mejor y no lo es tanto, que solo lo conoce gente que se adentra mucho, o que le interesa, que le gusta saber de estos datos curiosos. Por ejemplo, los famosísimos niños héroes. Primero que nada, no hubo forma de que Juan Escutia se envolviera en la bandera y se aventara. No había forma, por cómo lo escriben, en dónde estaban, etcétera. No había forma, ¿me entiendes? Entonces esto de que se envolvió con la bandera de México está muy raro, porque supuestamente, inclusive se cuenta que sí se encontró a un niño héroe envuelto en una bandera, pero que no era de México, era más bien la bandera de su escuadrón en el que él era integrante, y que sí estaba envuelto, pero que inclusive era una práctica que se hacía comúnmente por esos años. Entonces aquí va un dato. Otro dato muy curioso también es que de niños tenían poco, porque creo que el más pequeño tenía como 13 años, alrededor de 13 años, ya no era un niño, y el más grande creo que tenía entre 18 o 20, alrededor de 18 y 20 años. Entonces, niños tampoco eran, ¿me entiendes? Entonces, este tipo de datos, entonces, son datos que a lo mejor y no, sino que tampoco te enseñan en la escuela, ¿me entiendes? Al menos no que yo sepa, no son datos que profundicen mucho, te explican muy a grandes rasgos y generalmente lo que era, lo que fue y punto, ¿sabes? Todo el grito de Dolores, en donde se dio en la parroquia de Dolores y todo esto. Pero de ahí en fuera no te explican muy bien muchas cosas de nuestra historia. Y digo esto porque vuelvo al punto, perdón. Se me hace muy importante sí recordar a los héroes de la independencia y a todo esto, nuestra historia, etcétera, pero también recordar a aquellos que fueron como Chava Flores, como Tintán, como Cantinflas, como Loco Valdés, como Pedro Infante, como María Félix, etcétera, etcétera. Jorge Negrete, Armando Manzanero, José José, Juan Gabriel, bueno, un sinfín de personas que ahorita acabo de mencionar a puros artistas, pero me explico, ¿me entiendes? Hay que recordar a gente que a veces se nos olvida, que es parte también de nuestro México, que fue parte también de la vida de nuestros abuelos y de nuestros padres. Entonces eso, pues nada más que decir, espero que les haya gustado mucho este videito. Yo lo dejo aquí. Era un breve que quise hacer este video para que quede aquí en mi historial, que recordar a Chava Flores, ¿me entiendes? Recordar ya no tan solo a él, sino a mucha gente que fue parte, que forma parte y que seguirá siendo parte de nuestro folclore, que, que es parte de un todo, ¿no? Es que es parte de México y que es parte de nosotros y que es la esencia y que son personas que reflejaron muy bien lo que eran y lo que fue México, que aportaron mucho y que sin duda alguna le sacó sonrisas a más de uno que escuchó sus canciones. Chava Flores.
siempre serán escuchados hasta hoy en día y que sepan que no serán olvidados, ¿me entiendes? Que cada fiesta patria siempre van a estar ellos presentes, ya no tan solo los héroes o las personas que fueron símbolo de nuestra independencia y que dieron todo y que iniciaron esto y que lucharon, ya no tan solo a los hombres, sino también a las mujeres indígenas, que aportaron de una manera impresionante a lo que vendría siendo las batallas que tuvieron los mexicanos, los hombres, porque las mujeres formaron parte de una manera muy importante en cada batalla, ¿no? Las mujeres realmente a veces se las entonces sí, te digo, las mujeres a veces se les daba poco crédito, casi nulo, cuando se hablaba de la independencia o de las batallas que libró los mexicanos, ¿no? En Monterrey y en todos los lugares donde hubieron batallas contra los estadounidenses. Las mujeres fueron parte de ello y que también deben de ser muy, muy recordadas en estas épocas. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este video. Yo me despido, un video cortito para recordar a Chava Flores, a mucha gente más, pero sobre todo a él, a Chava Flores, que se me hace muy importante, un símbolo único, ¿no? de la música, de la composición mexicana, si es que se puede decir así, del arte, de la esencia del folclore mexicano, que desafortunadamente es muy poco recordado en estas fechas, ¿verdad? Simplemente esto lo dejo para un recuerdo, para tenerlo ahí, para, para eso, para que Chava Flores viva en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Al menos en el mío sí, y en el de mucha gente, sobre todo que vivió esas épocas también. Y pues nada, yo me despido. Adiós. No, 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 no era así. Adiós. Bye. Ahí está.